Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes en el programa La Crónica TV. Hoy un programa diferente, hoy un programa triste. Creo que hay muy pocos dominicanos que no hayan tenido un ser querido, alguien conocido, que estuviera ese día en Jet Set. Bienvenido, compañero. Gracias, señora Elizabeth, gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora. Y sí, un programa muy diferente, un programa donde la gente podrá notar una actitud baja en nosotros, una tristeza general en la población y que uno no puede esconder luego de esta terrible tragedia que ha dejado en vilo a todo el país y a una gran parte también de la comunidad internacional, donde murieron 221 personas de manera súbita y de la manera más quizás atípica posible. 220 fallecidos, 221. ¿cierto? 221. Sí. Y eso llama mucho a la reflexión, porque ayer alguien me comentó y me dijo, no había visto tantos fallecidos, tantos muertos desde la Guerra de Abril. Sí, eso decía yo en un programa pasado, que fuera del ambiente bélico, esta debe ser la tragedia que más nos ha tocado a nosotros como dominicanos. Ha sido algo que para los que teníamos y los que no teníamos una persona ahí conocida, pues ver morir a gente joven, gente quizás no tan joven, pero con salud, para poder seguir disfrutando Y de la manera, de lo y que de ha la logrado en la manera, vida, claro. de la manera. Morir de esta manera es una tragedia que definitivamente se sensibiliza a la mayoría de la población. Un país entero de luto, y eso, dentro de toda la tristeza, dentro de toda la tragedia que estamos viviendo, porque los estamos viviendo todos los dominicanos como hermanos que somos. Algo positivo que sí podemos decir es que, como decía ahorita fuera de cámara, esto es un país que se conoce porque somos alegres, somos los mejores bailadores de merengue, por nuestra gastronomía, pero yo creo que ahora hemos dado una demostración de que somos más que eso. Somos un pueblo unido, somos un pueblo solidario y un pueblo que cuando tiene que unirse, se une. Yo creo que eso es una de las, yo no voy a decir lección, porque aquí no tenemos que dar lección a nadie. Esto no es una cuestión de corregir. Yo creo que es un ejemplo y un mensaje a nosotros los dominicanos de que la unión es muy importante, es muy importante. Hoy tenemos una invitada muy especial, sí, muy especial. Claro. Ese es el término que siempre usamos cuando hay un invitado, pero en este caso definitivamente es muy especial. Es una persona que estuvo hasta ayer, ¿cierto? Sí. Hasta ayer estuvo muy de cerca como actor principal ahí en lo que le llamaríamos la zona cero, ayudando y dando apoyo no solamente a los familiares de la víctima, sino también a los que estaban ahí ayudando, los rescatistas, los bomberos, y en fin. Bienvenida, la licenciada Narda Marizán. Muchas gracias. Bienvenida al programa. Hola, y yo sé que para ti esto ha sido, bueno, para nosotros es un privilegio que hayas aceptado venir, porque sabemos de todo el trabajo que has tenido y que esto sigue, porque el trabajo de ustedes, los psicólogos específicamente de duelo y de crisis, ahora es que comienza. Sí. Comienza ahora. Sí. Así realmente estamos saliendo de la zona de impacto. Las crisis tienen diferentes etapas, podemos decirlo así. Entonces la primera, mejor dicho, la de impacto, la de confusión, la de todo el mundo sentirse confundido y como que esto es irreal. Entonces después viene la etapa de la reacción, ya estamos entrando en esa, que es del dolor, de la culpa muchas veces, de la ira, y ya después viene la reorientación,
que es ya cuando la persona empieza a sentirse un poquito más seguro de nuevo y empezamos a retomar la vida. A unos a un ritmo y a otro, y a cada quien a un ritmo diferente, porque depende mucho de las capacidades individuales de cada ser humano para poder enfrentar situaciones como esta, de duelo, de un duelo general producido por una crisis. Entonces, una crisis que nos desbordó, que en realidad las crisis se pueden llamar crisis normales y crisis al límite. Esto fue una crisis al límite, porque tocó a toda una nación. Sí. Porque, como bien decías, Elizabeth, si bien es cierto que hay gente que no dice, yo no perdí un familiar, pero nos sentimos como nación, todo el mundo conoce a alguien que tiene a alguien ahí. Entonces, eso es como una conexión que nosotros tenemos los seres humanos, que lo hacemos cerebro a cerebro, que es como si fuera una empatía cognitiva, pudiéramos llamarle, de que lo que tú sientes a mí también me llega. Entonces, en las calles, tú veías esa tristeza en la gente, esa falta de interés en los días que han pasado, desde la tragedia hasta el día de hoy que estamos aquí. Así es. Una pregunta, licenciada. La tragedia sucedió en la madrugada del martes, porque ya había pasado las 12 de la medianoche. Me gustaría saber en qué momento usted acudió al lugar y qué puede decirnos de qué se estaba viviendo justo a su llegada en ese momento. Mira, nosotros acudimos el martes, pero no pudimos trabajar el martes como psicólogos de emergencia. Nosotros trabajamos como psicólogos de emergencia dando primeros auxilios de emergencia. Me gustaría explicar esta parte, porque no se explica mucho. ¿Por qué es importante dar un primer auxilio de emergencia? La gente no entiende. Mira, cuando estamos en una crisis, una persona está viviendo un estado, como yo decía, de desconexión, de aturdimiento, no sabe lo que está pasando. En ese estado puede pasar desde horas hasta un par de días en ese estado. En ese estado todavía la memoria no se ha almacenado. Entonces, en ese momento, lo que es una crisis no necesariamente puede llegar a ser un trauma. Entonces, si tú le das un auxilio psicológico en ese momento, la memoria no lo guarda como un guión de vida, como una narrativa. Pudiera no guardarlo, como eso es lo que se busca. Entonces, el auxilio psicológico lo que va en pos es de eso, de librar que la persona lo guarde como una memoria a largo plazo, y eso le pueda causar un trauma, que ya es un tema de que sí no me deja vivir, no me siento bien, las imágenes me llegan los recuerdos. Entonces, por eso nosotros hacemos auxilio psicológico desde el primer impacto. No siempre tenemos la oportunidad, porque ¿qué pasa? Para los auxilios psicológicos nosotros necesitamos tener espacio, necesitamos tener algunos elementos para poder trabajar. Entonces, en el momento del impacto la confusión es muy grande. Todo el mundo está trabajando en lo que le toca, pero nadie sabe bien qué es lo que le toca, las coordinaciones se van. Entonces comenzamos ese primer día haciendo levantamiento de todo lo que estaba pasando. Entonces comenzamos a intervenir, mejor dicho, ya en la tarde, el del martes. A intervenir quiere decir ya las personas que se desbordan, las personas que hay que dar las malas noticias, las personas que necesitan que la contengan. Entonces ya nosotros sí comenzamos desde la mañana, desde las primeras horas de la mañana, estuvimos ahí con el equipo liderado por Vanessa Espaillat, y ya en la tarde comenzamos a hacer las intervenciones. Y después ya el miércoles y ayer también estuvimos también. O sea, que el trabajo suyo sirve para que la persona que está enfrentando una tragedia que está frente a sus ojos, pues no se coloque en su mente al punto de traumarlo a largo plazo. Exacto, esa es la parte preventiva que nosotros hacemos. Un primer auxilio psicológico es eso lo que busca, es poder. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo, si te pongo el ejemplo de cuando tú tienes un accidente de auto y tienes a alguien que te ayuda y los encadenas algo positivo con eso malo que te pasó, tú piensas en la solidaridad de la persona que te dio. Entonces, el dolor es menos. Entonces, eso mismo es lo que se busca con un auxilio. Con un auxilio psicológico, cuando tú vienes y le dices a alguien, usted perdió a su hijo, pero obviamente eso es un protocolo, no se le dice tan directo. Claro. Pero tiene a alguien al lado que la contiene, tiene a alguien al lado que la está acompañando. No es el mismo recuerdo de la persona, de cuando que me dijeron, se murió y ya. O sea, no es lo mismo. No guarda ese chip. Entonces, el tener ese positivo junto con ese dolor le ayuda muchísimo al ser humano. Me imagino que Una sí, pregunta, tiene sentido. Narda.
bueno, realmente son dos. Hay diferencia en el duelo de la manera que la persona lo lleva a corto y a largo plazo entre yo perder una persona mía, querida, un familiar, un amigo, alguien cercano, de una manera natural, Sí. una muerte natural, a una muerte de esta manera. El Claro, duelo a largo plazo. Claro, claro. La pena. Tiene muchas implicaciones. Mira, en el duelo tiene que ver los recursos personales con los que yo cuento. Nosotros tres somos diferentes los tres. Contamos con recursos diferentes. Cuando hay una crisis que decimos que, que nos desborda, es porque nuestros recursos no son suficientes para afrontar lo que nos está llegando. Pero hay otra persona que pudiera tener los recursos suficientes. Entonces, cuando las muertes son súbitas, y sobre todo en tragedias así, la persona no está preparada. Entonces, hay muchas etapas que la persona necesita ir pasando. A veces siente culpa, siente ira, siente la pregunta de cómo murió. A veces la gente se atormenta mucho de si sufrió. Esas son las preguntas que más nos hacen a nosotros cuando estamos dando una mala noticia. Pero ¿dónde fue que murió? Entonces tú sabes que por dónde que va la pregunta realmente. A mí me gusta, si es posible, que me den toda la información. Ahora no era tan fácil, pero ellos quieren saber, porque si sufrió, cuánto duró. Entonces, dependiendo de todas esas variables, la persona puede hacer un duelo más, nunca es fácil, pero más, vamos a decir, más llevadero o más difícil. Entonces, el duelo también se puede volver complejo si todas esas variables se le complican. Sí, si sufrió mucho. Y si hay otra cosa también de la mano, si yo dependía de esa persona económicamente, si esa persona era mi único hijo o hija. O sea, hay muchas variables que hacen que el duelo cambie de persona a persona. Y viene también la pregunta que uno a veces, más específicamente como padres, que tú te preguntas, o como familiar, tú dices, si yo hubiese hecho esto, quizá no hubiera ido. Pero eso es algo que yo le trato de transmitir mucho, sobre todo a los respondederos, a la gente que estaba en primera línea, que siempre sienten como esa culpa. Yo digo, no es algo que nosotros podamos hacer. O sea, realmente tenemos que hacernos conscientes de que nosotros no podemos intervenir en todo. Entonces, si bien es cierto, quizás si yo le hubiera dicho que no fuera, no hubiera ido, pero igual le hubiera ido de otra manera, porque quizás tenía que ir como quiera. No lo sabemos, ni lo vamos a saber. Entonces yo le digo mucho a la gente, no se atormente con eso, que piense en lo que hizo, que piense en acompañar a las personas que quedan, porque eso sí es importante, el acompañamiento en el tema de duelo, la red social, la red familiar, es importantísima. Yo estoy aquí acompañándote. El apoyo en silencio, como digo yo. Si la persona quiere hablar, porque a veces sí quieren hablar mucho, a veces pasa lo contrario. A veces la persona quiere hablar y hablar y hablar del tema. Entonces también escucharlo, una escucha empática. Nada de... Hay veces que nosotros también tenemos en nuestro protocolo, que me gusta decirlo, para que la gente lo use normalmente. Usamos muchas palabras que no ayudan. Que lo siento, qué bueno que nada más se murió, tú tienes otro hijo, se te quedó, tú quedó familia. No, eso no aporta. Sí, no aporta y no tiene... El dolor fuerte que una persona tiene. Y no tiene sentido tampoco. No tiene sentido, entonces lo hacemos mucho sin darnos cuenta, porque somos humanos y queremos empatizar. Entonces, claro, más bien es como, lo siento, no tengo palabras para describir lo que tú sientes. Estoy contigo. Estoy aquí a tu lado para lo que necesites, si me necesitas. Estoy para escucharte. Solamente puedo imaginar por el dolor que tú estás pasando. Yo no puedo decir que estoy pasando por lo mismo que tú, jamás. No, jamás. Porque es que no fue a mí que se me fue. Aunque sea un hermano, aunque sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos que ser cuidadosos con las palabras que usamos, porque podemos estar maltratando más ese ánimo, ese estado. Y definitivamente el duelo es un proceso que hay que pasarlo. Es un duelo. No se puede brincar. No hay un tiempo. A la gente le gusta a veces ponerle tiempo. Mira, ya pasó un año, tú deberías... No, eso es de cada quien. Ahora sí, si la persona observa que un familiar suyo tiene tiempo en el duelo, pero también tiene otros comportamientos que no le ayudan a vivir, pues ya sí le pudiera sugerir que puede buscar la ayuda de un profesional. Pero yo decía en otro programa hace un par de días que el 70% de las personas, el 70%, va a lidiar con la crisis y la va a pasar sola. Va a vivir su dolor, se va a acordar. Solamente probablemente un 30%, eso dicen los estudios, no lo digo yo, probablemente un 30% es que se queda enganchado
Y ese 30 tiene los famosos flashbacks, tiene el estrés postraumático. No estamos hablando de las víctimas, porque las víctimas sí, las víctimas, las que estuvieron ahí, los que quedaron que fueron a hospitales y eso, sí pueden tener secuelas, porque los recuerdos de lo que oyeron, de lo que vieron y de lo que sintieron, le va a resonar cada vez que estén en un sitio y pase algo parecido. No, y hasta sobrevivir en un lugar donde se murieron más de la mitad. También es una culpa. Muchas veces la persona siente culpa del sobreviviente. Entonces, eso sí hay que trabajarlo para que la persona pueda continuar en un estado de bienestar, de sentir. ¿Dónde contrasta, licenciada, la fe que se ve envuelta se ve embargada por la duda al momento de vivir o sentir muy de cerca una tragedia o perder a alguien en una tragedia que yo describiría como atípica? No todos los días se cae un techo y mata a 200 personas. Sí. Entonces, considerando un ser humano que perdió a un familiar allí, una gente de una fe robusta, se puede ver entonces, no tentado, pero quizás vulnerable ante la pérdida o a la disminución de dicha fe, cuestionando la divinidad. Mira, si la luego fe de una es muy catástrofe. robusta, pues la fe es muy robusta, puede verse momentáneamente, pero eso no quita que sí, que lo pueda hacer, porque es en el momento de la confusión, yo decía, en el momento del aturdimiento, no estamos pensando bien. Entonces, como no estamos pensando bien, estamos reactivos. Entonces, podemos cuestionar la fe, podemos maldecir, podemos hacer muchas cosas, podemos esperar muchas cosas de esa persona dolida o de esa víctima. Entonces, a mucha de esa gente pues, puede pasarle un día, 2 días, 3 días, el tiempo que necesite y volver otra vez a la fe. Hay gente que no, hay gente que en el mismo momento... yo tuve un caso que vi, que me tocó darle la noticia de su hija y su hermana muerta. Y la señora estaba ahí, el esposo estaba enfrente. Y el esposo me dijo, pero nosotros tenemos fe en Dios, me dijo. De una vez me lo dijo. Entonces, cuando la persona comienza con eso, ya yo comienzo con la fe. La persona, si no habla de fe, porque en ese momento podemos estar haciendo también llover sobre mojado. Entonces, así mismo si es. ellos no, si no, se le buscan otras herramientas. Sí, porque puede estar en negación. Si no la menciona, puede que esté en negación. Entonces, en ese momento no ayuda. Pero si la persona mencionó, los dominicanos somos particularmente muchos de fe. Entonces, y somos también muy de relaciones familiares, de red familiares grandes. Entonces, eso también es bonito. Lo que decía Elizabeth al principio. Veíamos a la familia entera, o sea, venía la familia entera a buscar noticias de una sobrina, o sea, todo. Entonces, eso nos ayudaba a nosotros, como psicólogos de emergencia, a poder contener. Yo decía, mira, ponte aquí al lado, ponte tú aquí, para que cuando se le dé la noticia, entonces empezamos a preparar el panorama para darle la noticia, cuando nos instruían. Entonces eso ayudaba, le ponía un hijo al lado, mira, dile que tú, porque a veces decía, no, que yo no, porque son reacciones normales, no son reacciones, son de seres humanos, o sea, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Entonces si la persona decía, mira, yo llévame contigo, yo no quiero vivir, le ponía un hijo al lado, le ponía, abrázala y dile, yo estoy aquí, no le digas más nada, yo estoy aquí, mami. Entonces, ese recuerdo lo estábamos enlazando con un momento doloroso, pero yo le decía, para que el cerebro, cuando lo vaya a procesar y lo vaya a almacenar, no solamente almacene el dolor, almacene también que el otro hijo estaba ahí, para cualquier otra reacción futura. ¿Cómo? Sí. No, perdón. Licenciada, una cosa, somos definitivamente un pueblo en su mayoría de mucha fe, católicos. Sí, principalmente. ¿Hay se puede marcar una diferencia? Sí. Porque yo conozco personas es más fácil. Que son, vamos a decir, que son ateos. ¿Se puede marcar una diferencia entre una persona con fe a una persona que no cree en el caso del duelo? O sea, ¿hay alguna diferencia a largo plazo? BYD Shark utiliza el comando de voz para abrir y cerrar las ventanas. Pantalla central giratoria de 12.8 pulgadas. Pantalla de visualización frontal. Desde $65,900.
República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. Los medicamentos de las farmacias del pueblo son eficaces, seguros y económicos. Antes de ser distribuidos, cada producto es analizado rigurosamente para comprobar que cumplen con los estándares de calidad requeridos por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios DIGEMAPS. Porque nos preocupamos por tu salud y también cuidamos tu bolsillo. Promesecal, medicinas que dan calidad de vida. Desde 1990 brindando la mejor energía a la República Dominicana, 2 plantas generadoras, a base de gas natural y fuel oil, con los más altos estándares medioambientales, preventivos y de calidad. En Seabird somos deporte, somos cultura, somos responsabilidad social, somos Seabird, energía limpia. Vida que ha venido para llenarme de color el alma. Hoy navego en tus lunares, en tu labio carmesí. Cómo se cuece el calor. En cada dominicano hay un maestro chocolatero. UNE, Maestros Chocolateros Dominicanos desde 1934. Licenciada, una cosa, somos definitivamente un pueblo en su mayoría de mucha fe, Sí. Católicos. Así es, sí, principalmente. ¿Hay alguna, se puede marcar una diferencia? Sí. Porque yo conozco Sí. personas Es más fácil. que son, El manejo vamos del a duelo es decir, más que son ateos. Ujú. ¿Se puede marcar una diferencia entre una persona con fe a una persona que no cree en el caso del duelo? O sea, ¿hay alguna diferencia a largo plazo? Es más fácil manejar el duelo y se ha demostrado también por estudios que la gente que tiene fe, él es más llevadero. No quiere decir que no hayan excepciones, porque como digo, hay gente que pueden tener excepciones, pero se ha demostrado que es más fácil. Para nosotros también es más fácil cuando la persona es de fe. No quiere decir que no trabajemos con las personas que hayan perdido la fe. Por el contrario, empezamos a buscar qué herramientas podemos utilizar. Entonces, se le busca la herramienta dependiendo de la persona y con esa herramienta trabajamos. Había una línea para ustedes que estaban ahí, de que tú bien decías que ustedes mayormente le daban la noticia a los familiares. En algunos casos. En algunos Yo creo que casos. al principio lo daban ellos. Pero había después alguna ya- línea de que primero tenían que decírselo a ustedes para que Sí, ustedes fueran directos. Claro. Lo tenían que llevar. En el momento que yo estuve, en esa parte, yo me estuve moviendo en diferentes áreas, me llevaban la foto, me llevaban todos los datos. Yo a veces yo preguntaba más datos que no me podían dar. Eso sí, yo como murió, porque aunque yo no se lo dijera, la gente necesitaba ¿Y cómo eso. tú ubicabas a los familiares de esa No, persona? ellos me traían todo. Le traían la foto con Me los traían la datos. foto y la familia. La familia la dejaban en un lado, me venían y me decían, entonces me decían, mira, esta persona hay que dar y esa es la familia. Entonces los sentaban y yo llegaba, me presentaba y empezaba se hace una pequeña vinculación. Qué difícil. Sí. Qué trabajo Es más un trabajo de difícil. amor. Yo lo De veo un amor, trabajo de pero amor, o sea, Sí. o Y sea, de me mucha quito, empatía. y me quito el algo- sombrero ante ti y ante todos los Sí, que hacen ese definitivamente. trabajo. yo digo, la gente me pregunta mucho. Definitivamente. No solamente por eso, la especialidad mía es crisis y traumas, o sea, pero como muchos otros, trabajamos con la doctora Vanessa Espallá,
que realmente sí hay que quitarse el sombrero con esa señora. Y la gente me pregunta mucho de cómo tú puedes. Yo digo, yo no veo una víctima, yo veo la persona que va a salir de ahí. O sea, yo nunca veo una víctima. Cuando me llega alguien con una violación, que me llega, a nosotros, me imagino que a la mayoría nos trabajamos así, porque no vemos víctimas, vemos lo que puede salir de ahí bien, que yo puedo aportarle a esa persona para que pueda seguir. Entonces, lo que yo veía era una familia devastada. Yo decía, lo poquito que yo pueda hacer para que el recuerdo le sea menos doloroso, un poquito menos, porque al final es desgarrador, pues yo lo voy a aportar. Entonces, eso ayuda mucho a que nosotros podamos hacer un trabajo así como más fluido. No quiere decir que no nos afecte, quizá en el momento nosotros no nos desbordamos y lo demás, pero sí después tenemos nuestro grupo que nosotros mismos hablamos y hacemos también nuestra descarga de lo que vimos, Claro. de lo que sentimos. Entonces eso nos ayuda a continuar. Eso que usted dice es quién trata a quien trató. Debe ser, aquí debe hacerse más énfasis en eso, porque las personas que estaban ahí, sobre todo los rescatistas, estaban muy, muy maltratados a nivel físico y a nivel psicológico, porque no habían dormido, aunque yo sé que habían tandas y eso, pero habían algunos que no se habían querido ir. Y después de ver ciertas cosas se te complica el sueño. Definitivamente. Y que ellos vieron cosas peores que lo que estaban afuera. Claro, totalmente. Porque tú sabes las cosas que tuvieron que vivir ellos y además sentirse impotentes de que no podían resolver en el momento. Yo vi un caso de un rescatista que estaba hablando con uno de los heridos y no podías cargarlo, que es la primera reacción de un ser humano cuando ve a otro en necesidad de ayuda, de primeros auxilios, es tú. Levantarlo, no puedes hacerlo. No puede, no es mandatorio. Le pasó a todos los niveles. Lo puede lesionar más. Le pasó a los médicos que estaban ahí de voluntarios, al personal sanitario que estaba de voluntario también, porque lo palpé ayer que tuvimos una reunión de esa de detonación. Se van a hacer varias, lo están coordinando con los bomberos. Es muy necesario para que puedan continuar. Entonces, ese sentimiento de culpa de que yo no pude salvar a más gente, o sea, es irónico, porque estaban ahí dándolo todo, pero ellos querían poder salvar más gente. A todos, claro. Entonces, licenciada, una pregunta que me surge. Viendo varias veces intervenir ante cuestionamientos de la prensa, yo noté algo en la hija de Ruby, que me gustaría plantárselo a ver cómo usted nos ayuda. Yo no la vi realmente. Nos da luz. Para que sepa. Pero quizás vio algún video de ella diciendo de que Ruby estaba vivo. Es muy normal. Y lo repitió incluso a las 3, 4 de la tarde, habiendo normal. Eso sucedido a las 12 de la noche. Estamos hablando de 14 horas después. Y hablaba con certeza. Ya en ese punto yo la sentía a ella en negación. Mira, esa es la primera etapa del duelo, de wording. O sea, hay muchos enfoques para tratar el duelo de muchos autores. Hay mucha gente que conoce a Kubler-Ross, que fue una psiquiatra que como que sentó las bases de todo esto. Yo la leí en mi adolescencia, Kubler-Ross, por eso la tengo pendiente, pero ahora mismo se usa mucho el modelo de wording. Lo voy a mencionar porque voy a seguir la línea de lo que son las tareas del duelo. Entonces, la primera tarea del duelo es el reconocimiento de que una persona murió. O sea, cuando llega alguien en duelo, lo primero que uno tiene que ver en qué etapa está. Si la persona todavía tiene toda su ropa, si todavía dice, no, que va a regresar, no, que mira, yo lo vi en la cocina, lo veo todos los días en la cocina haciendo algo y después, no, pero está muerto. Es muy normal, y más en el tipo de muerte que pasó ahí, o sea, la tragedia que pasó ahí. Es como incredulidad. Entonces, para ella esa es la primera tarea, de ella poder, yo no sé si ya lo ha hecho, probablemente sí ya lo ha hecho, porque eso es normal y es algo también que lo puede hacer solo la persona. Al principio es como, no, y aferrarse a eso de, no, está vivo, está vivo. Yo lo he visto en casos de estudio de muchachos que se le ha muerto el hermano al lado y él después preguntaba, no, mira, el reloj de mi hermano, llévaselo. No, que tu hermano murió, ya te lo explicamos hace rato. Y él volvió otra vez y decía, es que mi hermano se fue a bailar y me dio el celular. Y, o sea, es normal. Después llega, se sigue con paciencia, con cosas. La persona va cayendo. Entonces ya dice sí. Sobre todo cuando ven el cuerpo. Quizá ella, cuando vio el cuerpo, porque por eso hay mucha gente que dice, no, que el cuerpo descompuesto, que no se lo enseñen a los familiares. Es bueno que lo vean. Porque es un cierre. Es bueno que lo vean. O sea, aunque a una gente me critique por eso,
nosotros como psicólogos recomendamos, quizá no sea tan crudo, quizá una foto, no sé, pero es bueno que vean a porque su la muerto. persona ahí es que dice, sí está muerto, pero mientras no ven el cuerpo hay un milagro. Entonces ella estaba aferrada a eso probablemente, de que había un milagro, porque los milagros lo hemos visto. ¿Y usted cree que en el caso de cuerpos muy maltratados, es conveniente para los familiares? Se habla con la familia. Ver el estado, porque hay personas que son muy fuertes, se habla con la familia. Todo eso es acorde con la familia. Incluso hasta cuando se van a dar más las noticias, en situaciones normales, no quizás ahora que llegaba la familia, uno tiene que ubicar a la persona más fuerte del grupo. No se le da a cualquiera. Y esa persona es la que se lo da a los demás. Porque ellos son su grupo, esos son su tribu. Entonces no es lo mismo que yo venga una externa y le venga a dar una noticia que se la dé a alguien de su grupo. Entonces, cuando hay cuerpos muy descompuestos, se le pregunta a la familia si alguien quiere reconocerlo. Se le advierte la condición. Obviamente, se le dice y si quiere verlo por foto también. Hay gente que dirá no. Si la persona dice que no, no se le enseña. Pero ya la persona sabe que el cuerpo apareció y sabe que está ahí. No es como cuando tú dices, enséñamelo, porque mucha gente dice, enséñamelo, que yo quiero verlo. Pero es para constatar que ya esa esperanza se perdió. Para constatar que ya de verdad sucedió lo inevitable. Entonces, eso depende, se conversa con la familia. Y la familia decide si lo quiere ver o no. A veces está tan descompuesto que las autoridades deciden que no, porque ya es un nivel como que, pero como quiera se conversa y se le dice, no se lo vamos a enseñar porque puede ser muy traumático para ustedes. Se le explica todo esto de una forma también que ellos lo entiendan y muchas veces ellos dicen, no, yo no lo quiero ver. Pero de entrada, no tomar la decisión por la familia. Usted habla de que se le comunica la tragedia, hay un grupo de personas a quien el psicólogo ve o entiende que es la persona más sólida. Mentalmente hablando. Se pregunta, la familia, ¿quién es la persona más? Se puede preguntar. Y en ese mismo tenor me surge la pregunta, ¿qué tantas veces usted se ha topado por su experiencia trabajando tragedias y situaciones, verdad, que hay que hacer mucho hincapié psicológico para su posible recuperación de la persona, que el más fuerte en el momento resulta ser al cabo de un par de días conversando el más afectado de todos? No solamente un par de días, un año después. Pero al final nosotros no tenemos que llevar de la información que nos dan en el momento. O sea, nosotros no... De entrada, ¿quién es la persona que la puede recibir? Con lo que nos dan, la información que nos dan. O sea, no conocemos a la gente. Ideal es que se lo diga a alguien, o sea, que tenga un vínculo. No es lo mismo que alguien que tiene un vínculo contigo te dé una mala noticia, te la dé con ese amor, que te lo venga a dar un extraño, obviamente. Pero son situaciones extraordinarias. Entonces ahí ya no hay un protocolo, no hay una forma de vamos a seguir estos pasos. No, ahí es como se pueda. O sea, esta situación arropó el país en una madrugada y todo el mundo tuvo que responder como pudo. O sea, los mismos sistemas sanitarios, todo el mundo respondió como pudo. Entonces ahí cuando hay catástrofe es muy difícil poder, incluso hasta a veces en las empresas tenemos los planes de contingencia, y las cosas no se dan igual como están planificadas hasta ahí. Entonces no es previsible decir, mira, esta persona no se va a contener. Ellos lo miran y lo dicen. Y a veces sí, a veces yo veo que hay gente que llegaba y se quedaba callada. Yo le decía, ¿quiere decir algo? ¿Quiere decirle algo a su hermana, a su prima? Y la persona decía, no, yo no quiero decir nada, y se quedaba ahí. Pero ya yo sabía que esa persona tiene que ventilar en algún momento. Claro. Y lo va a hacer quién sabe cómo. Pero nosotros hasta ahí podemos llegar, hasta donde nos permite. Y la verdad es que en esta tragedia específica Qué difícil. Se unen muchas cosas que hacen que esta tragedia sea diferente. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque no solamente se perdieron tantas vidas y muchos de nosotros teníamos personas conocidas y aunque no tuviéramos personas conocidas, el dolor como quiera es grande. Pero también entra a esta tragedia el hecho de que se pierde una vida de un artista, de una persona que no por ser artista, lo amado que era por el pueblo dominicano. Claro. Y por Venezuela y por otros países. También, un tipo sin conflicto ninguno con la sociedad. Exactamente, un hombre respetado. Entonces,
Esto ha sido algo, yo diría, sui generis, algo diferente, algo totalmente diferente. Una tragedia que unió todas las cosas que te puedan decir, cónchale, qué dolor más grande, cuántas vidas perdidas, pero al mismo tiempo perdí un símbolo de mi país. Perdí todas esas cosas. Sí. La verdad que... Una gente que tú sientes que te identifica como dominicano. Y que tú lo respetabas como ser humano también. Un hombre que no fue conflictivo, que nunca dio nada. Un hombre alegría, que... Nunca tuvo un comportamiento que riñera con los estándares sociales. Y yo me fijé mucho. Yo soy muy de redes, pero no de redes de ver TikTok ni nada de eso, sino de buscar, de leer. Y me sentí dentro de esta tristeza tan grande, tan orgullosa de ver cómo no solamente todos los países, todos los partidos políticos de otros países, todas las figuras importantes de otros países nos daban el pésame, eran solidarios Vladimir con nosotros. Putin nos daban, pero también nos hablaban del gran ser humano, del gran artista, que fue Ruby Pérez. Fíjate que a Ruby lo entierran y lo sacan de Bellas Artes con la mitad de la bandera dominicana y la mitad de la bandera venezolana. Porque lo amaban. Entonces, esto ha sido una pérdida... Sí, irreparable. Irreparable. Mira, mi hijo me comentó hace 2 días que estuvo en la zona colonial. La zona colonial estaba... vacía. La gente está de luto. La gente está de luto. Y es importante que la gente viva ese luto. Yo le decía a alguien ayer que me preguntaba, yo le decía, sí, hablen de la tragedia, no es de que no vamos a hablar, hablen, pero no con morbosidad. Te ayuda a sanar. Es bueno que saquen lo que sienten, que oigan a Ruby Pérez todo lo que quieran oír, lo que lo escuchen, las canciones, porque ese es el duelo que tienen que vivir para poder continuar. Entonces, como nación, ya no de la gente que estaba directamente implicada, es necesario eso también, pero con sus seres queridos. Hablen con sus seres queridos, con la gente que ustedes entienden que tienen vinculación, que eso los va a ayudar a sanar. Yo no quiero ni imaginarme si nosotros, yo estuve en una fiesta de Ruby hace muchos años ya, y me ha tocado de una manera, yo fui deportista y Octavio ha sido parte del equipo dominicano, incluso en competencias internacionales, y me dolió mucho su pérdida de esta forma, pero lo de Ruby me ha dolido, siento yo, un poquitito más. Y yo no quisiera ni siquiera ni imaginarme qué debe estar sintiendo su hija, sus familiares más cercanos. ¿Qué le pasa por la cabeza a una de estas personas que vieron a su padre sano y tranquilo y feliz y estable, y de repente perderlo con una situación muy dudosa, nos llena a todos de mucha tristeza, y los familiares cercanos de esa gente, todos, deben estar pasando por un momento muy difícil. Sí, es muy difícil. Y fíjate un detalle, esta mañana vi y se me partió el corazón. En Bellas Artes, la hija de Ruby Pérez, una periodista se le acerca, que yo entiendo que cuando un periodista, ahí voy a hacer una parte, ve a un menor de edad, que es parte de los dolientes, de las víctimas, tú no debes acercártele, abordarlo, a menos que sea con el consentimiento de la madre, del padre o de un familiar. Eso es muy delicado. Y ella habló sola. O sea, y le preguntó, ¿qué mensaje tú quieres dar? Y la niña dijo, yo quiero justicia. Es verdad. Wow. Porque eso no fue un accidente. ¿Dijo así la niña? Lo tengo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una niña en duelo, en crisis. Muy fuerte. Que hace apenas 2 semanas o 3 semanas, creo. Celebró los 15 con su papá. Entonces, ahí va el tema, que eso es un tema que ya tenemos que tratar en otro programa más profundo, el tema de la comunicación, de lo que estamos en la comunicación, en los medios de comunicación, de la ética. Usted no se puede acercar a hacerle una pregunta a un menor de edad, porque el menor de edad no maneja lo que siente aquí y lo que lleva y lo que externa. Repite lo que escucha y se le vuelve un guión de vida, que es lo que hablábamos ahorita.
Entonces no es bueno porque estamos creando una historia que lo que deberíamos limpiar, que al final lo que tiene que ser será, pero ahora mismo lo importante es limpiar esa muchachita de que su vida de aquí en adelante pueda tener la brillantez con la que ella venía. Exactamente, Claro, y lamentablemente el morbo y los views y los likes en los posts que haga un comunicador, un influencer o lo que sea, no va a devolvernos a nadie a las personas que perdimos, no lo va a devolver. Aquí el tema es la unión, el saber hacer bien las cosas para que tengamos menos personas en el futuro con problemas. Porque eso es otra cosa. Esa niña de apenas 15 años, si no se sabe manejar bien, puede vivir toda la vida con ese duelo y con esa imagen de que su papá murió no en un accidente, sino en algo provocado, con alevosía. No, definitivamente provocado no fue. Eso sí fue un accidente. Lo que está en cuestionamiento en lo adelante sería por qué sucedió. Sí, pero ella la pobrecita no lo dijo en ese sentido. Exacto, y ella quizá como menor de edad. Y es lo que dice la licenciada. Tú oyes, el menor oye, no tiene el discernimiento. De hecho, yo no he escuchado a nadie diciendo o queriendo alegar de que había una mano que intentó. Eso fue la rabia de ese momento. El y dolor, quizás, el dolor. No, y otra cosa, licenciada, quizás ella, siendo una niña todavía, lo que quiso decir fue en ese momento que eso no fue un accidente. Eso fue porque se cayó el techo, porque no le estaban dando, no sé si me... Mira, es importante eso que dices, porque cuando tenemos un ser querido que muere en una tragedia, queremos buscar un culpable. Sí. Porque es que perdemos la seguridad. O sea, lo que nosotros hemos perdido, la mayoría de las personas, es la seguridad. Una seguridad en la que estábamos amparados. Y sobre todo, le toca más de cerca a los sobrevivientes y a las víctimas. A las víctimas, a los que quedaron vivos. Y a los sobrevivientes y a los familiares de los... Hay una figura que yo estoy seguro que debe estar afectada en este momento, que no le hemos tocado aún. Y es los vecinos del lugar, el sector El Portal, así se llama, ¿verdad? Entonces, en ese tenor me surge la pregunta, ¿cómo impacta, licenciada, esta tragedia en las personas que tienen que pasar diariamente para dirigirse a su casa y ver dónde ocurrió esta catástrofe? Y que se ven obligados hasta, si van a ir a la iglesia, al supermercado, a visitar a un familiar, a divertirse, tener que pasar por esa zona. Yo ayer estuve por Miramar. Miramar está, después de Metaldón, ya como a 2 kilómetros más allá. Y en mi avance por el malecón, yo no dejé de pensar en esa tragedia. Eso es normal. Mira, ¿cómo repercuten ellos? Me gustaría. ¿Cómo repercuten ellos? Mira, lo que escucharon, por ejemplo, porque probablemente ellos escucharon el estruendo, escucharon las ambulancias en la madrugada. Entonces, van a quedar, probablemente algunos de ellos, no todos, porque todo depende de los recursos personales de cada quien. Claro. Y esos recursos se van formando desde que somos niños. Ya eso es otro tema, eso sí es profundo. Entonces, cada uno con sus recursos va a venir a enfrentar aquello de manera diferente. Hay gente que desde que oiga cualquier estruendo se va a asustar y va a empezar a hiperventilar, va a empezar a hacer reacciones físicas y mentales de qué es lo que está pasando y emocionales también. Puede empezar a llorar porque lo recuerda y el cuerpo les recuerda mucho. El cuerpo recuerda incluso hasta más que la memoria. Entonces, muchos de ellos van a tener que pasar por todo eso. Se le va a ir pasando a medida que se van a ir exponiendo. ¿Mudarse es una opción, licenciada? No, yo diría que atravesarlos es la mejor opción, sí, pero obviamente eso depende de cada quien. Porque el dolor al final lo que hace es que se atraviesa. Las cosas que nosotros las esquivamos por los lados, volvemos a enfrentarlas. Mira, los sobrevivientes de traumas por segunda vez tienen más fortaleza que los que son por primera vez. Porque lo atravesaron y ya aprendieron y crearon resiliencia, que es transmutar el dolor. Entonces, cuando tú atraviesas el dolor de una tragedia como esta, pues ya para otra próxima, porque no nos vamos a engañar. En la vida nosotros todos vamos a pasar por tragedias de pérdida de seres queridos, de diferentes cosas. Claro, entonces,
la vida es eso. Entonces lo que tenemos que aprender es quizás a ser un poquito más fuertes, no con tragedias como esta. Podemos hacernos, nuestro sistema nervioso se puede hacer un poquito más fuerte, haciendo cosas que no sean tan extremistas, ¿no? Viendo cosas tan extremistas. Entonces, lamentablemente, habrá gente que tenga su sistema nervioso mucho más fuerte, habrá gente que lo tenga más debilitado, y entonces en la medida de cada uno de esos, de cómo se sienta la persona, lo va a poder enfrentar mejor o va a ser más lento el hecho de volver a la normalidad. Hablando de que la vida es eso, como usted bien dice, o sea, de que nos suceden cosas que nos impactan nuestras emociones y sentimientos y nos duele a lo largo de un tiempo determinado, sí, me surge la pregunta, si de alguna forma psicológicamente se sugiere nosotros acercarnos a un psicólogo en procura de hacernos más fuertes en el tiempo, de entender mejor los acontecimientos de la vida y cómo nos enfrentamos a ello, pero sin habernos sucedido antes. Claro, yo siempre hablo de algo que se llama destello. Yo trabajo con lo que se llama, pero particularmente yo, no quiere decir que trabajo con la teoría polivagal, que tiene que ver con el nervio vago. Entonces, el nervio vago es el que nos sale desde desde el cráneo y toca casi todos nuestros órganos, porque va bajando, por eso se llama vago, porque él va como va, en el cuerpo va errante. Entonces, ese sistema nervioso nuestro tiene varios estados. El estado cuando nosotros nos asusta mucho es el estado de huida, de lucha o huida. En este caso era huida. Entonces nosotros podemos tener muchas reacciones físicas en ese estado. Hay otro estado que es el estado de desconexión, cuando las cosas son demasiado abrumadoras para el cerebro. Para protegernos, él nos desconecta. Entonces podemos sentir que la cosa es irreal, como ustedes pueden ver gente, o podemos colapsar, podemos caernos directamente. Hay gente que se desmaya. Y entonces hay gente que puede mantener un estado de bienestar, que se llama el estado de conexión. Nosotros somos seres humanos, los seres humanos son muy de conexión, somos seres sociales. Entonces, aumentar la parte de la conexión nos hace más resilientes. Entonces, podemos hacer muchas cosas de bienestar anticipadas, pero podemos hacer cosas, sobre todo ahora que está muy de moda por la neurociencia, los temas que tienen que ver con la naturaleza. Notar, por ejemplo, yo digo, son destellos de seguridad, notar un pajarito en una flor, la respiración es por excelencia lo que nos lleva a un estado de calma. Entonces, practicar respiraciones a quien le guste, porque hay gente que me dice, no, que yo no, o que aprenda con alguien, respiraciones para relajar el nervio vago y llevarnos a ese estado de tranquilidad. Nosotros lo hacemos incluso cuando hacemos la parte de detonación, respirar, darnos cuenta de dónde estamos, traer la mente al cuerpo, mis pies están aquí, mis manos están aquí, eso es enraizamiento. Podemos hacer muchas cositas que son de destellos de seguridad, nosotros ya de por sí en nuestras casas. Y si queremos, obviamente, acompañarnos por un psicólogo, pues mucho mejor, porque el psicólogo te va a dar más herramientas que te van a ir ayudando a cómo tú puedes ir incrementando esa parte de conexión social. Bueno, licenciada Marizán, de verdad no tenemos cómo agradecerle que nos acompañara aquí hoy en el programa. Sabemos el proceso de todos estos días, que debe haber mucho cansancio físico, también mucho cansancio mental, porque el hecho de que sea una profesional que está capacitada y preparada para eso no significa que no sea un ser humano y que todo esto la agobie a una persona, y realmente es admirable que una persona que haya pasado por esto y que aparte de que está viendo que es un ser humano, que tiene corazón, que tiene sentimiento y está viendo todo esto que le duele también, pueda ayudar a otros. Definitivamente. Ponemos a disposición no solamente el programa, el canal es tuyo, y agradecida de nuevo, y esperamos que ya cuando las cosas bajen un poquito de nivel, podamos tenerla de nuevo, claro. Quisiéramos tenerte aquí ya más, para ya más hablar de bienestar. De bienestar, exactamente. Gracias de nuevo, gracias al pueblo dominicano, gracias al gobierno dominicano. No me voy a cansar de decirlo, orgullosa hoy de lo que somos, de lo que tenemos, orgullosa de nuestros organismos, orgullosa del COE, de nuestro presidente que hizo muy buen trabajo. También creo que el presidente Luis Abinader se comportó más que como presidente, como ser humano, y se comportó como padre. También gracias a todos, gracias a
a todos los organismos internacionales también, gracias a todos los países que se han hecho solidarios con nosotros. Gracias. Gracias también por reconocer mundialmente a lo que fue y lo que seguirá siendo por siempre nuestro amado Ruby Pérez. Gracias.